La semana pasada les mostré la ola de suicidios que había en Corea del Norte, donde un régimen comunista absolutamente cruel le quita la libertad individual a las personas hasta el punto de prohibirles llorar cuando muere un ser querido. Bueno, y ahora lo que está pasando es una pandemia de suicidios en Afganistán, pero entre las mujeres, a las que se les ha quitado también la libertad de estudiar. Solamente pueden ir a la escuela primaria, no pueden hacer secundaria ni soñar con ir a la universidad, viven prácticamente encerradas en sus casas y esto, por supuesto, ha generado un nivel de angustia y depresión que ha hecho que se dispare la cantidad de suicidios. No se saben las cifras exactas porque los talibanes no quieren que el mundo se entere y le han prohibido a los médicos hablar sobre el tema. Pero entre tanto, las mujeres, como pueden y están muy limitadas, quieren hacerse escuchar en el mundo para ver si en algo puede aliviarse la terrible situación que están viviendo. Estas imágenes corresponden a diciembre de 2022. Cientos de estudiantes universitarias lloran desesperadas al enterarse que no podrían asistir a sus clases en las universidades de Afganistán por una prohibición del gobierno talibán. Ir a la universidad, ver a los amigos, era el único consuelo y felicidad que tenía en mi vida. Cuando prohibieron asistir a clases, empecé a estar sola en casa, con un solo pensamiento en mi mente, de que nada volvería a estar bien. Una noche traté de quitarme la vida. Esta joven afgana de tan solo 20 años vive una pesadilla en su país natal. A su corta edad ya intentó quitarse la vida luego que los talibanes prohibieran que las mujeres recibieran clases en la universidad. Ahora está siendo tratada con un psicólogo. Solo quiero que alguien escuche mi voz. Estoy sufriendo, pero no soy la única. La mayoría de las niñas de mi clase han tenido pensamientos suicidas. Todas sufrimos depresión y ansiedad. Sus palabras muestran la desesperación que sufren millones de mujeres afganas. Es una crisis de salud urgente y poco visible. El día que se inició la prohibición, los hospitales de Kabul, la capital de Afganistán, recibieron 170 llamadas telefónicas por intentos de suicidio. Hoy reciben entre 7 a 10 llamadas de socorro y por el mismo motivo. Mujeres adolescentes y jóvenes que tratan de quitarse la vida. Tenemos un futuro desconocido bajo este gobierno. Es como si nuestras esperanzas hubieran sido enterradas y ya no hay esperanza. Pero creo que si luchamos, si Dios quiere, puede haber algunos resultados positivos. Actualmente acudir a las escuelas en Afganistán es una actividad de alto riesgo para las mujeres. Los talibanes no solo cerraron las universidades, sino también las escuelas de educación secundaria. Esta mañana fuimos a la universidad y vimos que los talibanes no nos dejaban entrar a la universidad y estaban maltratando a las alumnas. Cuando los talibanes retomaron el poder en agosto de 2021, prometieron un régimen más tolerante que el anterior. Pero desde entonces han multiplicado las restricciones contra las mujeres, apartándolas de su vida pública. Todo el interés de los talibanes se centra en cómo reprimir a las mujeres. No quieren que las mujeres participen en el desarrollo del país y trabajen al lado de nuestros hermanos. Solo quieren que las mujeres se queden en casa y den a luz. Eso es todo. No quieren nada más para ellas. Las restricciones de los talibanes son aterradoras, al punto de reducir a las mujeres a esclavas de sus hogares. Para ser honesta, me siento humillada. Hace 2 semanas queríamos ir a la colina de Wazir Akbar Khan a divertirnos. Había oído que los talibanes no permitían a las niñas ir a parques y lugares así, pero realmente no pensaba que los talibanes llegarían tan lejos como no permitirnos respirar el oxígeno que Dios ha hecho tanto para hombres como para mujeres. Las pocas niñas que asisten a las escuelas de nivel primario también corren el riesgo de los ataques de talibanes radicales, como el que ocurrió en Sanchar, al norte del país. Hace unos días, más de 100 niñas de 2 escuelas primarias fueron envenenadas. A pesar de las evidencias, el gobierno talibán no reconoce la falta de seguridad.
Fue al comienzo de las clases y las alumnas que acudieron a ella resultaron envenenadas, vomitaban y tenían asma, vértigo y dolor de cabeza. La Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, exigió investigar el hecho a través de Twitter. UNICEF Afganistán cuenta con que las autoridades de facto investiguen este incidente a fondo, hagan todo lo posible para mantener a salvo a las niñas y las mujeres, y, si hay juego sucio, hagan rendir cuentas a los perpetradores. Las Naciones Unidas estima que 1 de cada 2 personas, en su mayoría mujeres, sufren de angustia psicológica, incluso antes de que los talibanes recuperaran el poder en 2021. Hoy la situación es aún más delicada. Las escuelas deben ser refugios de seguridad, donde los niños aprendan libres de miedo. Las mujeres deben poder trabajar sin poner en peligro sus vidas. Afganistán tiene una sociedad patriarcal que está completamente desgastada por una larga guerra que data de los años 80, cuando enfrentaron a las tropas invasoras soviéticas que querían imponer el comunismo. En 1994, los excombatientes de la resistencia afgana formaron al grupo Talibán, cuyo objetivo era aplicar la ley islámica o Sharia y desaparecer todo rastro de influencia extranjera en el país. 2 años después tomaron por las armas Kabul y estuvieron en el poder hasta el año 2001, sometiendo a un régimen de terror y opresión a los afganos. 20 años después, retomaron el poder con prohibiciones más extremas. Y ahora sus víctimas, las mujeres, se suicidan por no poder estudiar. Hasta este momento, mi hija creía que las escuelas finalmente reabrirían, pero cuando no sucedió, no nos pudo llamar. Se angustió mucho en su propia vida. ¿Qué impacto ha tenido en la vida de su familia? Nuestra vida ha sido destruida. Ya nada significa nada para mí o para mi esposa. Estamos en lo más bajo de lo que alguna vez hemos estado. Los suicidios se han disparado exponencialmente en Afganistán. Tras el cierre de las universidades, 6 estudiantes se quitaron la vida. Al no existir cifras oficiales del gobierno talibán, se cree que pueden ser muchas más mujeres que tomaron esta decisión. Quedarse en casa sin educación y futuro se siente ridículo. Me siento agotada e indiferente a todo. La educación era la única esperanza que teníamos y nos la han arrebatado. No nos queda nada ahora. Los expertos aseguran que Afganistán vive una pandemia de salud mental provocada por los talibanes, una especie de envenenamiento mental de la población, a lo que se suma la crisis económica que vive el país con más de 20 millones de personas que sufren de inseguridad alimentaria. Es decir, no saben qué van a comer al día siguiente.